El costo de la autenticidad. ¿Cuántas veces has muerto hoy por miedo a que alguien te viera vivir? Nos han enseñado que la supervivencia depende de la aprobación, que el eco de los aplausos es el único oxígeno que garantiza nuestra valía. Pero aquí reside la verdad más cruda y devastadora. Si vives para el juicio de los demás, estarás muerto mucho antes de que te entierren. Pasamos la vida construyendo monumentos a la opinión ajena, esculpiendo versiones de nosotros mismos que encajen en los moldes estrechos de la sociedad, la familia o la religión. El miedo al ¿qué dirán? Es la prisión más poblada del mundo. Una cárcel sin rejas donde el carcelero eres tú mismo y la sentencia es la mediocridad. Sin embargo, existe una libertad que solo se alcanza cuando estás dispuesto a ser el villano. En la historia de los mediocres, hay una paz que solo llega cuando comprendes que la verdad no necesita ser popular para ser cierta y que ser juzgado por ser fiel a tu esencia es un precio ínfimo comparado con el suicidio espiritual de intentar agradar a todos. La pregunta no es si te van a juzgar, porque lo harán. La pregunta es, ¿serás el dueño de tu destino o el títere de sus expectativas? Imagina caminar por calles de polvo y piedra bajo un sol que no perdona, donde el aire pesa no por el calor, sino por la mirada vigilante de quienes creen tener el monopolio de la moral. Allí, entre el murmullo de las túnicas y el rigor de leyes ancestrales que dictaban cada respiración, camina un hombre que no debería estar ahí, no así, no hablando con quien no debe, no tocando lo que se considera impuro, no desafiando el orden que mantiene a los poderosos en sus tronos de oro y a los humildes en el barro de la culpa. Jesús de Nazaret no fue el personaje de porcelana, lánguido y silencioso, que a veces nos pintan las vidrieras de las iglesias. Fue un hombre de carne, hueso y una determinación que quemaba como el desierto. Su historia es la crónica de un asalto frontal contra la tiranía del juicio ajeno. Desde el inicio, su mera existencia fue un escándalo que incomodaba a las mentes pequeñas. ¿Hijo de quién? ¿De Nazaret? ¿Qué bueno puede salir de un rincón olvidado por el imperio? El juicio lo precedía como una sombra alargada, pero él caminaba hacia su propósito con una indiferencia que para los guardianes de la tradición era el más imperdonable de los insultos. Siente por un momento el peso de sus pasos. Jesús no buscaba la validación de los sumos sacerdotes para validar su divinidad, ni el permiso de los escribas para sanar el dolor de un hombre en día de descanso. Él entendía algo que nosotros, en nuestra era de validación digital y ansiedad social, solemos olvidar. El miedo al juicio ajeno es, en realidad, un miedo a la pérdida. Perder el estatus, perder la aceptación, perder la comodidad de ser uno más. Él ya lo había perdido todo por diseño, porque sabía que solo quien no tiene nada que proteger de la opinión pública es verdaderamente libre. Imagina la escena. Jesús se sienta a la mesa con los indeseables. A su lado, un recaudador de impuestos que ha traicionado a su pueblo. Frente a él, una mujer cuya reputación ha sido arrastrada por el fango de la ciudad. El ruido de los cuchicheos en el mercado es ensordecedor. Miradlo, un glotón y un borracho, amigo de pecadores. Puedes sentir ese aguijón en tu propia piel. Es el mismo aguijón que sientes tú cuando decides tomar una decisión poco convencional y escuchas el eco de las risitas a tus espaldas, o cuando decides perdonar a quien el mundo dice que deberías odiar. Jesús escuchaba ese ruido, pero lo filtraba a través de una conexión interna tan poderosa que las críticas se evaporaban como el rocío. Para él, el juicio de un hombre ciego de espíritu no podía dictar la visión de quien veía la eternidad. Él no solo desafió las reglas, desafió la psicología de la masa.
Cuando le trajeron a aquella mujer sorprendida en adulterio, el aire estaba cargado de la sed de sangre que produce la justicia propia. La multitud tenía las piedras en la mano. El juicio ajeno estaba a punto de convertirse en ejecución. En ese momento, Jesús no discutió la ley, sino que puso un espejo frente a los jueces. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En ese silencio que siguió, donde solo se escuchaba el golpe de las piedras cayendo al suelo, Jesús enseñó que quienes más juzgan son a menudo quienes más esconden. Su libertad nacía de no tener nada que ocultar, ni siquiera su humanidad. El punto de quiebre, el momento de mayor dolor y belleza, ocurre cuando la presión social se transforma en condena física. Getsemaní no fue solo un sudor de sangre por el dolor de los clavos que vendrían, sino por el peso de la soledad absoluta que conlleva ser fiel a uno mismo. Ser juzgado por los enemigos es doloroso pero esperable. Ser abandonado por los amigos por miedo a ser juzgados con él. Eso es lo que realmente desgarra el alma. Pedro, el hombre que juró morir por él, lo negó 3 veces antes de que el sol rozara el horizonte. ¿Por qué? Por miedo al juicio de una criada, por miedo a lo que la turba diría si lo asociaran con el fracasado que iba camino al patíbulo. Jesús enfrentó el juicio más injusto de la historia, ante Pilato, que se lavaba las manos por cobardía social, ante Herodes, que buscaba un espectáculo, ante la multitud que prefería liberar a un asesino antes que a un hombre que le recordaba su propia falta de integridad. Imagina la presión, miles de voces gritando al unísono: «Crucifícalo». Es la manifestación definitiva del juicio ajeno convertido en arma de destrucción masiva. Y sin embargo, en ese silencio sobrehumano ante sus acusadores, Jesús dio la lección más grande de soberanía personal. No se defendió con la desesperación de quien necesita ser comprendido por mentes pequeñas. No buscó el like de la multitud ni la clemencia del juez. Sabía que su valor no estaba depositado en el veredicto de un tribunal humano, sino en la coherencia inquebrantable de su propia esencia. Transformó el dolor de la humillación pública en el combustible de la redención. En la cruz, el juicio ajeno alcanzó su clímax. Burlas, escupitajos y una corona de espinas que era, en su origen, una burla cruel a su identidad. Pero allí mismo, en el momento de mayor vulnerabilidad, él pronunció las palabras que anulan cualquier juicio: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El perdón es la forma suprema de libertad frente al juicio. Es la declaración de que la opinión del otro, por violenta que sea, no tiene el poder de transformar tu amor en odio, ni tu paz en caos. Esta historia se enlaza con la tuya en el momento exacto en que decides dejar de pedir permiso para ser quien eres. Tú también tienes una verdad que ha sido crucificada por el miedo a decepcionar a tus padres, a tus jefes o a ese círculo social que te exige ser una copia de todos los demás. Jesús nos enseña que la libertad no es la ausencia de juicio, porque mientras respires, alguien tendrá algo que decir de ti, sino la inmunidad total ante él. El aprendizaje es feroz y requiere coraje. Para nacer a tu propósito real, debes estar dispuesto a dejar morir la versión de ti que construiste para que los demás se sintieran cómodos. El costo es alto. La soledad es, a menudo, el peaje que se paga por la integridad. Pero la recompensa es una vida que te pertenece solo a ti, una vida donde tu voz no es un eco de los deseos ajenos, sino un grito de tu propia alma. Cuando dejas de importar lo que digan, el mundo pierde sus cadenas sobre ti. Te conviertes en un peligro para el sistema de control social, porque un ser humano que no puede ser manipulado a través de la vergüenza o la necesidad de aprobación es, por definición,
un ser humano invencible. Jesús no venció al sistema con espadas, lo venció al demostrar que el juicio del mundo es impotente frente a un alma que sabe quién es y a quién pertenece. Ahora, respira profundo y sal de la historia de Nazaret para entrar en la tuya. Este relato no es solo un registro histórico o espiritual, es un espejo que te devuelven hoy, en este preciso segundo. Hemos visto cómo un hombre prefirió el madero de una cruz antes que la comodidad de una mentira aceptada. Hemos visto cómo la libertad real se forja en el fuego de la desaprobación pública. Pero, ¿qué pasa contigo? A menudo nos quejamos de nuestra falta de libertad, pero rara vez admitimos que somos nosotros quienes le entregamos las llaves de nuestra celda a personas que ni siquiera nos conocen de verdad. Vivimos bajo la dictadura del deber ser, permitiendo que voces externas apaguen nuestro fuego interno. Te invito a un momento de honestidad brutal contigo mismo. ¿Qué sueño has dejado morir por miedo a que se rieran de ti? ¿Qué palabra no dijiste por temor a no encajar en el grupo? ¿A quién le estás pidiendo permiso para ser feliz? La historia de Jesús nos enseña que el juicio ajeno es ruido y el propósito es música. Si te enfocas en el ruido, jamás podrás bailar tu propia melodía. Es hora de que dejes de ser un actor secundario en la obra de teatro de otros y te conviertas en el protagonista de tu propia existencia, asumiendo el riesgo de ser criticado, señalado o incomprendido. Me encantaría leerte y que hagamos de este espacio un refugio de autenticidad. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es esa parte de la vida o de la lucha de Jesús contra las normas sociales con la que más te identificas en este momento de tu vida? Recuerda, la libertad no es que te dejen de juzgar, es que te deje de importar. La puerta de la celda está abierta, solo tienes que empezar a caminar.